¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta ocasión les voy a hablar de algo que les comenté el otro día en una publicación de la pestaña comunidad, donde les hacía mención a un artículo que había generado un tremendo revuelo en toda la industria del cine y la televisión. Obviamente centrándose todo en Warner Bros. Y DC Comics. El artículo en cuestión corresponde al medio The Hollywood Reporter, donde hablaron con el actor Ray Fisher sobre todo lo que pasó durante las grabaciones de Justice League a cargo de Joss Whedon. Pero la charla fue tan extensa que el mismo artículo es casi interminable, ya que va de un lado al otro recordando todo lo que ocurrió en los venideros años, como así también comentando cosas que pasaron durante que Zack Snyder todavía estaba a cargo de la película. Es así como este video se centrará en dicho artículo porque, como digo, es muy extenso y está dividido en varias partes. Y luego se va un poco de Justice League para ir con otro de los marcados por Fisher, teniendo algunos problemas en un show que no tiene mucho tiempo de emisión. Todo esto lo contaré de manera cronológica, tomando como base, como digo, el artículo para que ya vayan sabiendo todo. Dicho todo esto, como siempre les digo, mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Comenzando en orden, lo que muchos creen fue un rodaje medio en paz. La realidad es que no fue tan así mientras Zack Snyder estaba a cargo de Justice League, ya que los productores de Warner y DC Films no estaban para nada contentos con el resultado en cuanto a crítica y taquilla que había tenido Batman v Superman. Por eso la presión que había tanto hacia el director como hacia el elenco era muchísima para lograr conseguir ese famoso film de millones y millones de dólares y empezar a competir en serio contra Marvel y su MCU. Por esta razón se contrató a Joss Whedon, que ya estaba allí en la empresa para el proyecto de la película de Batgirl, que en más de una ocasión les comenté. Ahora, ¿por qué estaba ahí Whedon? Porque, como les decía, los productores del DCU no estaban conformes con el trabajo de Snyder, así que tenían ahí a Whedon para aligerar las cosas si es que era necesario y no hacer una historia tan sombría como Batman v Superman. De igual manera, en el medio del rodaje le propusieron varias cosas a Zack Snyder, como el agregado de la frase "Booyah" de Cyborg, que es algo que termina de profundizar más adelante en todo este video. Pero por ahora les comentaré que el director se opuso principalmente porque no quería que ningún personaje tuviese una frase en particular, sino que todos sean iguales. Así como también se le exigió un corte de 2 horas para emitir en el cine, algo que aparentemente Snyder hizo y entregó antes de marcharse. Pero todo cambiaría cuando una mañana Zack llamaría al elenco para comentarle lo que había ocurrido con su hija Autumn y que debía alejarse por un tiempo de la industria para centrarse en su familia. Es allí cuando las cosas empiezan a cambiar. El estudio vio esto como la oportunidad de barrer a Snyder de la ecuación y luego empezar con sus cambios al estilo Marvel, según lo que ellos buscaban, y con la mejor opción del momento, que era el director de las dos películas super taquilleras como fueron Avengers y Avengers 2, Joss Whedon, quien termina de tomar el control de toda la situación, secundado por Geoff Johns, Toby Emmerich y Jon Berg. Las regrabaciones a cargo de Whedon no comenzaron inmediatamente, sino que antes de empezar a filmar hubieron reuniones con el elenco y reescrituras de líneas, escenas y casi el guión por completo. De esas charlas, una tuvo a Fisher junto a Whedon hablando de los cambios para Cyborg. Cuando se realizó una nueva filmación con Whedon, dice Fisher que llegó a sentir que tenía que explicar algunos de los puntos más básicos de lo que sería ofensivo para la comunidad negra. Después de que se les dijo a los representantes de Fisher que Whedon planeaba hacer importantes revisiones de la película, voló desde Nueva Jersey para reunirse con el cineasta en Los Ángeles. Cuando los dos se conocieron en un bar, Fisher dice que Whedon andaba de puntillas por el hecho de que todo estaba cambiando. Al salir de la reunión, Fisher recibió el guión revisado, lo leyó 2 veces en el avión de regreso y atrás había quedado la traumática historia de Cyborg,
su relación con su madre, cuyas escenas amorosas con su hijo fueron directamente eliminadas, al igual que el accidente que la mató y condujo a su transformación. Representa que sus padres son dos personas negras del nivel genio, dice Fisher, y es algo que no vemos todos los días. Whedon entonces envió un correo electrónico pidiendo preguntas, comentarios o elogios exagerados, pero Fisher dice que eso quedó claro. Todo lo que estaba buscando eran elogios exagerados. Tratando de adoptar un tono jocoso, Fisher respondió que lamentaba la pérdida del material de Cyborg, pero que seguiría adelante. Dijo que tenía notas para evitar problemas en cuanto a la representación del personaje, pero en una llamada con Whedon, Fisher dice que apenas había comenzado a hablar cuando el cineasta le dijo lo siguiente, interrumpiéndolo: se siente como si estuviera tomando notas en este momento, y no me gusta tomar notas de nadie, ni siquiera de Robert Downey Jr. Otras fuentes sobre el proyecto dicen que Whedon fue igualmente despectivo con Gal Gadot y Jason Momoa cuando cuestionaron estas nuevas líneas. Fisher se volvió hacia Geoff Johns, quien dice que se había presentado como una especie de mediador, pero Fisher comentó que su respuesta final fue: no podemos hacer enojar a Josh. El publicista Howard Brackman, que representa a Johns, negó esto, pero sí dice que Johns recuerda haber sugerido que cualquier lanzamiento creativo debería ocurrir cuando Joss Whedon no estuviera preocupado, para que fuera más receptivo. Una vez que Whedon se involucró, Fisher dice que Johns le dijo que era problemático que Cyborg sonriera solo 2 veces en la película. Más tarde se enteró por un testigo que participó en la investigación que Johns y otros altos ejecutivos, incluidos el entonces copresidente de DC Films, John Byrne, y el director del estudio de Warner, Toby Emmerich, tuvieron discusiones en las que dijeron que no podían tener un hombre negro enojado como el centro de la película. El representante de Johns responde que una vez que el presidente del estudio ordenó un tono más brillante para la película, todas las discusiones posteriores se centraron en agregar alegría y esperanza a los 6 héroes. Johns le dijo a Fisher que debería interpretar al personaje menos como Frankenstein y más como el bondadoso Quasimodo. Para Fisher había una gran diferencia entre interpretar a un personaje que nació con una discapacidad frente a uno que había sido transformado por un trauma, y sintió que Cyborg era una especie de Frankenstein moderno. No tenía ninguna intención de interpretarlo como un individuo jovial que limpia catedrales. Fisher dijo que Johns no cedió. Esa fue la última conversación creativa sobre cualquier cosa que tuvimos Geoff Johns y yo. Sabía que estaba solo. En el medio de ello comenzó a ocurrir la compra de AT&T sobre todo lo que es Warner Media, y un miedo que comenzó a dar vueltas por los pasillos de la empresa respecto a posibles despidos y demás cosas, haciendo que la presión sobre Justice League fuese mayor, además tomando en cuenta que el costo de la producción fue de $300 millones. Es allí cuando volvió a la mesa de discusión el tema de la frase "bulla" de Cyborg. Fisher dice que no ve la palabra en sí misma como un problema, pero pensó que se reproduciría de manera diferente en una película de live action que en una serie animada de los Teen Titans, que es de donde surgió la palabra bulla, y pensó en los personajes negros de la cultura pop con frases de ese estilo, como por ejemplo Gary Coleman y su "¿de qué estás hablando, Willis?". Como nadie más en la película tenía un eslogan, dice: parecía extraño que el único personaje que tuviese un eslogan o frase fuese negro. Con las nuevas grabaciones en marcha, Fisher dice que Whedon volvió a plantear este tema. Geoff me dice que Cyborg tiene un eslogan, le dijo. Fisher dice que expresó sus objeciones y parecía que el asunto se había abandonado hasta que John Byrne, como les decía, copresidente de DC Films y productor ejecutivo del proyecto, lo llevó a cenar. Esta es una de las películas más caras que ha hecho Warner, le dijo Berg a Fisher. ¿Qué pasa si el director ejecutivo de AT&T tiene un hijo o una hija y ese hijo o hija quiere que Cyborg diga bulla en la película y no tenemos eso? Podría perder mi trabajo.
Fisher respondió que sabía que si filmaba la línea terminaría estando en la película, y expresó su escepticismo de que el destino de la película dependiera de que Cyborg dijese o no "bulla". Pero finalmente, como vimos, esa toma se grabó. Cuando llegó al set, dice Fisher, Whedon estiró los brazos y dijo una línea de Hamlet en tono burlón: "Diga el discurso, le ruego, como se lo pronuncié". A lo que el actor respondió: "Josh, no lo hagas, no estoy de humor". Cuando salió del set, después de decir solo esa frase para las cámaras, Whedon gritó: "¡Buen trabajo, Rey!". Esa frase siguió siendo el tema de lucha importante, como el puntapié de todo el desastre, porque el representante de Fisher llamó a los encargados directos de Warner para plantear sus quejas. Entonces, esto sería recogido tiempo más adelante, cuando Geoff Johns tuvo una reunión con Ray Fisher en las oficinas de DC Comics en Burbank, donde el guionista le dijo: "Nos considero a los dos como amigos y no quiero que te hagas un mal nombre en la industria". Volviendo con el rodaje de Whedon, hubieron otros problemas con los demás miembros del elenco, incluso con el actor Jeremy Irons, que le dio vida a Alfred Pennyworth. Y entre ellos estaba también Gal Gadot, quien veía esta película como el momento para una evolución fluida de su personaje, mostrándola más agresiva en combate, tomando en cuenta que ese mismo año, en 2017, había sido lanzado Wonder Woman, la película individual de la Amazona. El mayor choque, dicen las fuentes, se produjo cuando Whedon presionó a Gadot para grabar líneas que a ella no le gustaban y amenazó con dañar la carrera de Gadot, y menospreció a la directora Patty Jenkins. Pese a que Fisher se niega a comentar algo de lo ocurrido con la actriz, un testigo de la producción que luego habló con los investigadores dice que después de un enfrentamiento, Josh se jactaba de haberse encargado de Gal. Le dijo que él era el escritor y que ella debía callarse y decir las líneas, ya que él podía hacer que se viera increíblemente estúpida en esta película. Una fuente bien informada dice que Gadot y Jenkins emprendieron una batalla que culminó en una reunión con el entonces presidente de Warner, Kevin Tsujihara. Cuando se le pidió un comentario, Gadot dijo en un comunicado: "Tuve mis problemas con Whedon y Warner Bros. Los manejó de manera oportuna". Esto, recordemos, fue entonces el resultado de que la actriz directamente no participe en el rodaje a cargo de Whedon, sino que quien filmó varias de esas escenas a cargo de Josh fue una doble para luego agregar el rostro de Gal por computadora. La película al final se terminó de grabar bajo los términos de Whedon y los productores, logrando un resultado malo realmente por miles de cosas que no gustaron en pantalla, además de una taquilla muy floja. Whedon fue despedido de Warner, primero marchándose del proyecto de Batgirl diciendo que no tenía una historia para contar, luego lo borraron de la serie The Nevers de HBO y finalmente terminó siendo desvinculado de todo lo que sea la empresa. Mientras tanto, John Byrne dejaría su lugar y Geoff Johns se embarcaría en otro proyecto como la serie Krypton, donde también tuvo algún que otro problema, pero en esta debo estar a favor de Johns. Los problemas venían por el lado de que, a pesar de tratarse de una serie con muchas libertades, Johns quería mantener lo máximo posible de lo que se veían en los cómics. Por ejemplo, desde la producción le pidieron hacer dos cosas muy claras. Primero, que el abuelo de Superman, Zek-El, fuese negro, y luego que el personaje de Adam Strange fuese gay o bisexual. En ambas, Johns se negó a hacerlo por razones obvias. Luego estuvo la guionista Nadria Tucker, de la cual ya hablé en un video pasado, quien luego de la primera temporada sería despedida, o mejor dicho, no renovaron su contrato. Hay que ser sinceros, ya que ella había puesto que una actriz de raza afroamericana cambiase de look de su cabello casi de una escena a la otra. Esto, como es obvio, interfiere en el tema de la continuidad de una serie y por ello Johns se negó, mientras que Tucker decía que eso era algo que siempre hacían la gente de su raza
al cambiarse el corte de cabello cada 2 segundos. Por un lado tiene razón y lo podemos ver por ejemplo en Batwoman y en Black Lightning, pero Krypton no es esa especie de serie ni por asomo. Y también, como decía, el tema de la continuidad de una escena a la otra se veía perjudicado. De allí en adelante entonces vendría lo que en sí ya conocemos con los mensajes de Ray Fisher en sus redes sociales, en Twitter más específicamente, hablando del tema, comenzando por pequeños mensajes algo misteriosos respecto a siglas de nombres, situaciones, y luego ya sí yendo a fondo con todo lo que ocurrió, que realmente sería medio redundante el volver a comentar todo, porque sinceramente es una lucha en redes sociales de unos 2 años aproximadamente, que hasta el día de la fecha continúa. Varias investigaciones que se iniciaron, otras que se frenaron, investigadores que fueron despedidos, amenazas, pedidos de disculpas de John Byrne hacia Fisher. No estoy más allá del perdón cuando se trata de este tipo de cosas. Fue algo muy importante para él. Nadie más en el proceso se ha acercado en absoluto. Y reuniones con Walter Hamada, nuevo presidente de DC Films, donde apoyó toda la investigación. Hamada llamó a Josh un imbécil y dijo: solo estoy buscando superar cualquier cosa que tenga que ver con la Liga de la Justicia. Josh ya no está aquí y no planeó contratarlo de nuevo. Pero según Fisher, Hamada dijo que no creía que Jones hubiera hecho nada malo. No conozco muy bien a John Byrne, sé que Josh fue difícil, pero Geoff, Ray realmente está siendo arrastrado por el barro y estoy seguro de que tú también estás recibiendo tu parte de odio. A lo que Fisher respondió: estoy bien con el odio porque sé que estoy diciendo la verdad. Aún así, Fisher no cree que Hamada haya intentado interferir activamente en la investigación de una manera mala. Si bien acusó a Hamada de socavar y alterar la investigación en una serie de tweets, dice que estos fueron específicamente en referencia a esa conversación que tuvo con el ejecutivo, donde intentó disuadirlo de que no prosiga con sus quejas hacia Geoff Johns. Finalmente hubo un cierre para la investigación tras varios frenos donde aparentemente todas las partes quedaron conformes con lo que se ha hecho. Tanto Ray Fisher sosteniendo sus dichos como Warner con Ann Sarnoff a la cabeza, ahora diciendo que Walter Hamada no tuvo nada que ver y que no hubieron temas raciales y de estratos en el rodaje de Justice League. Y sí, es contradictorio de ambos lados, pero también en el medio, desde Warner, dijeron que no hacían comentarios públicos sobre una investigación privada, así que quizá no quieran decir realmente lo que arrojó dicha investigación. Ahora, ¿qué pasó con los 3 principales nombres de toda esta historia? Ray Fisher tras Justice League quedó marcado como una persona complicada por el medio, tanto que desde ese momento hasta hace poco no trabajó más. Pero hace unos meses fue llamado para formar parte de la serie Women of the Movement, que terminó de grabar hasta hace muy poco, diciendo que fue una gran experiencia, sirviendo también como un regreso de su carrera, así como que en Zack Snyder's Justice League se terminó de mostrar lo muy buen actor que es. Geoff Johns continuó con su trabajo, como les mencionaba, en el ámbito de la serie, con Krypton primero y luego con Stargirl hasta la actualidad. Además de seguir involucrado en las películas de DC como productor y en otros proyectos más, y en los cómics sigue siendo de los nombres más importantes en toda la estructura de DC, tanto por lo que escribe como detrás de un escritorio definiendo cosas en la empresa. Mientras tanto, Joss Whedon fue literalmente borrado de la industria de Hollywood. Junto a los despidos que les mencionaba por parte de Warner, se le sumaron otras acusaciones de momentos que ocurrieron durante las grabaciones de la serie Buffy la Cazavampiros, y actualmente solo se lo ve en invitaciones que le hace Marvel para las premieres de sus películas, donde al mismo tiempo tampoco hace muchas declaraciones que digamos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos, y si te gusta lo que hago te pido que te suscribas porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más.
Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.